Saludos queridos estudiantes, amigos, parte del equipo de Local Mission y estudiantes también físico virtual de nuestro instituto. En esta oportunidad tenemos el privilegio de compartir con el reverendo doctor David Kim. Y una de los motivos principales por el cual estamos haciendo este video es que queremos compartir con ustedes, para los que están a la distancia, a través de este medio, la clase de hermenéutica bíblica y misional. Estamos haciendo esto porque es una de las materias más relevantes de todo lo que tiene que ver este proceso de educación que nosotros hemos establecido. Así que primeramente quiero pues que nos salude. Está con nosotros el doctor David Kim. Dios le bendiga, mi querido pastor. Sí, Pastor Nelson Hernández, mucho gusto en este medio que podamos comunicarnos y saludar a todos los que van a estar mirando a este video o nuestra charla y un saludo muy cordial para todos los hermanos, a todos los hermanos y hermanas quienes están viendo y estarán viendo este video, y para mí es un gran honor de estar compartiendo con ustedes. Claro, nos vemos en la necesidad, en la responsabilidad y con el privilegio que Dios nos da de poder compartir esta materia tan relevante. Y vamos a comenzar poniendo los parámetros en orden de la clase. Para cada clase que nosotros dictamos, siempre se diseña un sílabo que tiene que ver los lineamientos que la materia requerirá, tanto como las calificaciones, independientemente sean presenciales o sean virtuales. Así que vamos a darle una pequeña leída al módulo, vamos a conversarlo un poco para que en esta dinámica tú puedas llevar un orden. Vamos a hacer una serie de videos lo más cortos posible para que tú puedas ir por etapas siguiendo las clases que vamos a ir dictando a través de este programa, a través de este medio que hemos decidido usar para el beneficio también tuyo. Así que la clase que vamos a dictar se llama Hermenéutica Bíblica y Misional. ¿De qué trata? Bueno, trata de cómo interpretar las escrituras correctamente a la luz de la cristología y aplicarlas misionalmente. Los créditos que se obtienen al cursar esta materia son 3 créditos, sea que lo hagas presencial o sea que lo hagas virtual. En primer lugar, antes de entrar a la descripción del curso, quisiera más bien dejar con nosotros al reverendo doctor David Kim para que hable un poco acerca de la importancia de esta materia. A manera de introducción, quisiera que él nos dé alguna especie de testimonio de lo que esto significó, tal vez esta materia para él, o la que él ha visto que el impacto que ha causado en sus estudiantes. Sabemos que no es primera vez que dicta esta materia, sino lleva años y años, y yo de manera personal doy testimonio que la he recibido muchas veces con él y ha causado un impacto grande en mi vida. Mi querido pastor, sería tan amable de contarnos el por qué, la importancia de esta materia. Sí, cuando Dios me llamó a ser misionero y plantador de iglesias desde Corea del Sur en Quito, Ecuador, hace 30 años atrás. Pues comencé sin haberme tenido todavía una formación como tal. Uh, yo ni sabía que existía una materia como esta, hermenéutica, que tiene que ver cómo interpretar las Sagradas Escrituras acertadamente y aplicar a nuestra vida y a nuestro ministerio. Y pues entonces, pues yo seguía cualquier corriente de televangalistas o aquello que compartían de programas de radios o cualquier pastor por ahí, pues, pero no tenía la noción cómo discernir qué lineamiento era correcto. Y porque a veces un versículo, pero cada predicador, cada locutor o maestro interpretaba. Y a veces eso me llevaba a una confusión. ¿Cuál es lo correcto? Porque no puede significar 1000 cosas, porque 1000 predicador sobre el mismo versículo pueda estar hablando 1000 cosas, pero
Y un texto tiene que tener un significado muy claro. Entonces, pero cuando ingresé al seminario por primera vez, el primer curso ha sido justamente la materia de hermenéutica. Yo digo, yo entré para estudiar la Biblia. Yo pensaba el seminario nada más enseñaba libro por libro de la Biblia o acerca del ministerio pastoral. Pero ahí me di cuenta que hermenéutica, algo que, en primer lugar, en mi persona, pues batallaba con español mismo, aprendiendo términos, básicamente. Y peor, ahora con hermenéutica, yo dije, ¿de qué también será esto? ¿Qué estará hablando? Pero poco a poco pude captar y ir viendo y ir aprendiendo, pues. Y entonces hermenéutica, como había mencionado, se trata acerca de los métodos, pauta o principio de interpretación de las Sagradas Escrituras. Y pues desde prácticamente el primer día me quedé muy impactado y a la vez me di cuenta que muchas cosas que yo he venido interpretando, leyendo la Biblia, estaba haciendo de una manera inapropiada por falta de conocimiento, por falta de cómo realmente hacer este tipo de interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Y había un dicho que el profesor decía, un texto fuera de su contexto es un pretexto, decía. Pues este refrán en español aprendí, pero ahora al pasar del tiempo, yo quisiera agregar que un texto fuera del contexto es más que un pretexto. En realidad es un pecado graso. Yo quiero decir un pecado mortal. Porque con una interpretación falsa o errónea, pueda arrastrar miles y millones de personas. Hoy en día la gente sin discernimiento siga a un pastor o a un maestro con tal de que sea famoso, con tal de que tenga una monstruosa infraestructura o una iglesia como tal, pero realmente gente no están midiendo, están discerniendo por el contenido de la palabra que está enseñando, que está hablando. Y este curso me ha llevado realmente no seguir simplemente por seguir las cosas o las enseñanzas, sino discernir bien, como dice Primera de Juan, probar todo espíritu, probar toda enseñanza, si esto está en concordancia, en conformidad con la sana palabra de Jesús, como Él quiso comunicar, y con todos los autores originales de todas las escrituras. Tenemos que ver con cuidado cómo interpretar. Y me gustaría mencionar esto de 2 de Timoteo 2:15, porque es un texto principal de este desarrollo de esta clase de hermenéutica. Dice, procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado. Apóstol Pablo a su hijo espiritual, Timoteo, está dirigiendo. Procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Y cada palabra tendríamos que analizar qué implica procurar. Y procurar nada más, no solamente procurar, pero la palabra del Señor dice con diligencia. ¿Qué implica esto? Procurar con diligencia. ¿Y qué implica también presentarnos a Dios aprobado? Porque Dios va, uno de dos. Tenemos dos tipos de obreros o maestros. Uno que va a ser aprobado por Dios, no por el hombre, sino por Dios. Y luego tiene que ser aprobado por el hombre también, y por el cuerpo de Cristo, porque uno no puede estar enseñando sin aprobación del cuerpo de Cristo. Pero primero, pues, ante Dios, todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos enseñando, predicando, que realmente será aprobado por Dios o no, porque dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Porque, como dice Santiago 2, pues, aún demonios saben que existe
un Dios y tiembla. A veces un demonio como que cree que más que un ateo según Salmo 14, ni cree que exista un Dios. Es un mal teólogo, ¿sí? Todavía es un teólogo porque todavía tiene una opinión, tiene una creencia acerca de Dios. Su creencia, su teología es que declara que no existe Dios. Un ateo es un teólogo en ese sentido, pero es un mal teólogo, un teólogo erróneo. Igual el demonio, a veces cree que existe Dios, pero no es una fe que le salva. Tiene un cierto conocimiento, pero, o una interpretación, pero no es para la salvación. Y de la misma manera, hoy podamos tener una interpretación, una enseñanza, pero erróneamente. Y mucha gente, pues no, pues todo el mundo comete un error y todo el mundo, nadie puede tener a ciencia cierta una correcta interpretación o entendimiento y así lo dejamos muchas veces, pero corre un peligro para mucha iglesia, para muchas personas y tenemos que tomar muy en cuenta, con mucho cuidado, cómo nosotros realmente aprender a usar bien la palabra de verdad o acertadamente trazar bien, porque este verbo trazar o usar bien viene de un sastre que tiene que armar bien, tiene que diseñar y encajar bien para armar un vestido o una ropa. Y cuanto más nosotros como obreros de Dios, como hombres y mujeres que testificamos de Jesús y a través de la palabra, y cuanto más nosotros tenemos que tener esmero y con mucho cuidado y desempeño, estudiar y escudriñar y así para sacar el meollo, el mensaje original, el significado original de cada texto y cada pasaje a la luz de Cristología y para enseñar así bien y guiar al pueblo de Dios correctamente. Podría ser entonces ese el por qué estudiar la hermenéutica bíblica y misional, ¿no? Porque tiene que ver con asuntos de condenación o salvación, es decir, de vida eterna. El mensaje que proclamamos debe de estar escudriñado con responsabilidad, Ujú, porque será Dios quien juzgue lo que hablamos, lo que decimos, y ujú, cuanto más cómo interpretamos aquel mensaje ujú. que Dios compartió a una audiencia en particular y cómo aplica a nosotros hoy, querido doctor. Por eso yo creo que esta es una de las materias fundamentales para Ujú. todos los que somos llamados por Cristo a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Así es. Porque hay una palabra ahí que entre las palabras claves del texto que dice enseñándoles que Ujú, guarden las cosas que os he mandado. Es ujú, decir, si no interpretamos la enseñanza de Jesús en su palabra, ujú. nuestro Señor en su palabra de la manera correcta, ¿qué vamos a estar enseñando? Así es. Y estamos hablando de condenación o vida eterna. O a veces en vez de predicar el evangelio, estamos más bien bombardeando con el legalismo. Mm, Legalismo como que fuese un evangelio, pero eso no es evangelio. Por eso mucha gente está confundido y muchas veces preguntamos, ¿estás seguro de su salvación? Y muchos dicen, no. ¿Y por qué no? Es que todavía no estoy viviendo suficientemente santo y santamente. Pues claro, es que el mensaje que hoy en día estamos compartiendo está más basado en la ley o en el legalismo que sí, a la luz del Evangelio, a la luz de la gracia de Dios, que lo que Cristo ha hecho. Se claro. enfatiza más en lo que nosotros debemos hacer para ganar el favor de Dios, en vez de enfatizar y claramente señalar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Pero tampoco eso hay que llevar a un libertinaje, tampoco. Correcto. Una enseñanza cristocéntrica y en la gracia del Señor nos lleva más bien a una santidad, a una santificación, pero no confundir entre la justificación y la santificación, Claro. porque muchas enseñanzas están medio confundidas o interpretaciones confundidas entre justificación
y la santificación. Y esto parte desde aquí, ¿no? Desde el punto de vista de la correcta interpretación de la Sagrada Escritura. Por eso es relevante esta materia. Con el permiso suyo, me gustaría a la amada audiencia dar un poquito la descripción de lo que vamos a estar tratando en esta serie de videos. En el sílabo tenemos la descripción del curso. Permítame leérselos para que ustedes queden conformes con lo que se va a estar tratando y lo que se espera de esta materia que vamos a darla de manera virtual. Bueno, físico-virtual, pero en esta ocasión haciendo este video para el fortalecimiento y para también la sana educación de los que son parte de la familia de Global Mission y los que se van a añadir también. Descripción del curso. Esto dice, atención por favor, estudiantes y futuros estudiantes. Este curso es un curso introductorio al estudio de los métodos. Ojo con eso. Es un curso introductorio al estudio de los métodos claves, principios y normas y reglas y pautas para la interpretación bíblica de las Sagradas Escrituras mediante la exégesis. Ya vamos a hablar de eso, para los que es nuevo este término. La exégesis bíblica a la luz de la cristología y con la finalidad de una aplicación misionológica. Sigo leyendo. Se puede decir que la diferencia entre hermenéutica y exégesis es que la primera es la ciencia que estudia las distintas reglas de interpretación, mientras que la segunda es la aplicación de dichas reglas en el estudio bíblico. La hermenéutica establece principios y reglas para interpretar los textos extrayendo el significado de un texto dado de forma objetiva. En conclusión, la hermenéutica bíblica presupone un intento de ver el texto bíblico objetivamente, mientras que la exégesis implica una visión más subjetiva y más personal. Esto es la descripción de lo que va a estar pasando en el desarrollo de esta materia. Ahora bien, ¿cuáles serían los objetivos de este curso? Rápidamente, hay 4 componentes básicos que basan el curso. El primero es cabeza, es decir, cuanto al conocimiento. Durante el desarrollo del curso, queremos entender la importancia de escudriñar las escrituras a la luz de la cristología, descubrir las enseñanzas comprensivas y las pautas y principios de la interpretación bíblica y misional, aprender el método inductivo. Esto es interesante, doctor David. Aprender el método inductivo y análisis textual exegético de cómo estudiar la Biblia. Es en la parte de cabeza, corazón. Convertirse en amante de la palabra y su autor. Ayudar a ser intérpretes aprobados de la Biblia, más bien que meros lectores u oyentes de ella. El texto que usó el doctor David, ¿no? En cuanto a la competencia, aprender de cómo hacer una exégesis en lugar de una eisegesis. Esto lo vamos a ver en la parte introductoria. La exégesis versus eisegesis. Capacitar a los estudiantes a refutar, esto es interesante, a refutar a las falsas o erróneas enseñanzas en amor, en vez de incentivarlos a confesar, creer y enseñar también la sana doctrina revelada en las escrituras a través de la aplicación adecuada de los principios hermenéuticos. En tercer lugar, aprender a aplicar misionalmente los principios hermenéuticos a la luz de la gran confesión, a la luz de del grandes mandamientos y a la luz de la gran comisión. Y por último, la parte de competencia, distinguir y aplicar adecuadamente la ley y el evangelio, un poco de lo que decía el doctor. En cuanto a la última parte, en el crecimiento integral, está el carácter, es decir,
que pretende este estudio ayudar a los estudiantes a que sean hacedores de la palabra, hallando por sí solos aplicaciones prácticas y contextualizadas en la vida personal y en el contexto ministerial, sin comprometer el significado original del texto bíblico. Incentivar el espíritu investigador y escudriñador de las verdades bíblicas. En cuanto a la metodología, bueno, la metodología de este curso va a ser como una especie de seminario intensivo que dará nuestro pastor David King, y también la activa participación de parte de los alumnos. En este caso particular, pues no tenemos la interacción. Sin embargo, tú al mirar este video puedes dejar las consultas, las preguntas que tengas, y a la mayor prontitud trataremos de estarlas contestando. La verdad, trataremos de mantener, aunque tú veas este video, no sé a qué horas de la noche, tú pon tu pregunta y trataremos de mantenernos en contacto contigo lo más que se pueda. Los libros y materiales recomendados, en primer lugar, la Biblia, la Santa Biblia. La que usamos normalmente es la versión Reina Valera 1960 o contemporánea. Otro libro de texto recomendado por el instructor es Cómo interpretar las Sagradas Escrituras, de Meyer Herbert, de la editorial Concordia, y el módulo que estaremos presentando. Por cierto, el módulo tú lo puedes obtener en nuestra página web www.glocalmission.org. Este sería el manual que tú podrías obtener contactándote con nosotros. Tú puedes tener una copia electrónica para seguir paso a paso, mirando este video, cada una de las lecciones que se estarán tratando. Trataremos de hacerlo de manera práctica y de manera concisa para poder aprovechar al máximo todo lo que implica la lección. Bueno, hay ciertas responsabilidades. Asistencia puntual para que los que lo reciben de manera física, pero también asistencia puntual en horario para aquellos que lo reciban de manera virtual. Esto sucede porque estamos haciendo este video. Sin embargo, hay ciertas fechas donde podés conectarte con nosotros de manera, digamos, en vivo. Aunque estés en otro país, el instructor estará compartiendo las materias y tú podrás participar activamente en vivo, aunque no estés presencial, ¿verdad? Pero en este caso, tú lo puedes hacer a la distancia en el momento que requiera. Pero es importante la asistencia puntual, la participación constructiva. Tú puedes participar usando texto o mandándonos un mensaje. Bueno, eso sería básicamente la dinámica del curso que podríamos establecer el día de hoy. Entremos en materia. Vamos al módulo, si lo tienes, sea electrónico o lo tenga físico, y vamos a ver que la tabla de contenido es extensa, pero no menos relevante cada uno de los temas. En la primera parte, en la parte introductoria, en la parte de la introducción, se citan algunos pasajes bíblicos a manera de introducir a la materia, y el doctor hizo énfasis en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, cuando el apóstol Pablo instruye a su hijo espiritual Timoteo diciéndole: procura con diligencia, encierra la palabra diligencia, presentarte a Dios aprobado, encierra la palabra aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. Bueno, nos vemos aquí, mi querido doctor, en una competencia, en una batalla campal entre la exégesis versus eisegesis. ¿Qué nos podría decir al respecto? Antes de hablar exégesis, me gustaría hablar eisegesis. ¿Por qué? Porque si entendemos qué es eisegesis, entenderemos mejor qué es exégesis. Eisegesis es algo que
no debemos hacer cuando viene a la interpretación. Exégesis es tomar un texto fuera de su contexto y interpretar con mi idea preconcebida, traer mi conclusión, mi punto de vista, mi idea al texto y forzar al texto de la Biblia que haga decir lo que no quiso decir nunca. Eso es exégesis. Por ejemplo, caso clásico sería lo que ha hecho el diablo cuando tentó a Jesús en Mateo capítulo 4 y usó pues una cita de Salmo 91 diciendo, desde el pináculo del templo, sáltate, desafiando al Hijo de Dios, a Jesús. Sáltate, porque escrito está que va a mandar Dios. Seguramente estaba tomando una cita de promesa todavía. ¿Quién de nosotros no nos gusta en medio de crisis que alguien dijera una cita de esperanza, aliento y de algo que Dios nos va a ayudar? Pues claro. Entonces Satanás tomó un texto exactamente fuera del contexto, haciendo un exégesis, demandando a Jesús que probara, porque Dios seguramente va a demandar o va a mandar sus ángeles para proteger. Y Jesucristo, sabiendo muy bien que estaba tomando un texto fuera del contexto, ni siquiera quiso hacerlo caso, sino dice, escrito está también. Ahora, la manera como Jesús usó, eso se llama hacer exégesis. Entendiendo el sentido original, entendiendo cómo debe usar un texto, no fuera del contexto, sino en una manera más apropiada, adecuada y como debe ser, y con el sentido original, y no tomando un texto fuera de su contexto, porque para tomar ese salmo de mandar a sus ángeles proteger, no es cuando nosotros desafiamos a Dios, cuando nosotros queremos manipular en nuestras oraciones para lograr, según nuestro propio antojo, lo que nosotros queramos usar, sino ¿qué quiso decir? ¿Cuándo va a mandar? ¿A quién va a mandar? Es que hay que leer en su contexto. Y entonces, cuando hablamos de escrito está, porque todo el mundo hoy en día dice escrito está, o yo enseño, o fulano de tal enseña bíblicamente. Tenemos que probarlo. ¿Qué tan bíblicamente está citando o está enseñando? Porque para decir bíblicamente, tenemos que tener criterio bíblico, pauta justamente principios y que podamos nosotros discernir. Cuando es realmente enseñanza bíblica, se hace bíblica, y cuando no lo hace. Porque simplemente citar de la Biblia no hace enseñanza o predicación, interpretación bíblica. ¿Sí? O a veces dicen, no, es que sinceramente yo voy a enseñar, pero sinceramente tú puedas estar equivocado, tú puedas estar más perdido que el propio diablo. Porque así va a jalar a un montón de gente que te escucha a una enseñanza errónea. Por eso dice, probad a cada espíritu, probad cada enseñanza, probad cada cosa que escuchamos. Peor en los tiempos finales, postrero día. Aunque postrero día también tenemos que interpretar a la luz del Nuevo Testamento, porque mucha gente cada vez que escucha postrero día piensa pues siglo XXI, pero postrero día siempre ha sido desde que Cristo vino, comenzó la era de postrero día. Siempre primer creyente también consideraba, estaban viviendo último día. Entonces, sí, definitivamente que es el día final o el día de la venida del Señor se acerca. Hay un día que está marcado porque ya cumplió primera venida. Ahora nosotros esperamos la segunda venida, el día de salvación final y última, y se nos acerca. Pero durante este lapso entre primera venida, segunda venida, podamos decir y denominar como postreros días. Y desde primera iglesia o desde el primer siglo hasta el día de hoy, siempre ha habido falsos profetas, falsos maestros, y especialmente pega a los comezón de oír, porque muchos de nosotros queremos escuchar lo que queramos escuchar.
y por esto está en boga en prosperidad, digamos, evangelio de prosperidad, evangelio social, evangelio que no tiene nada que ver realmente lo que Jesús quiso enseñar, o apóstoles, primero apóstoles que querían enseñar. Entonces, tenemos que nosotros cuidar de ello, no traer nuestra idea preconcebida, conclusión, o una enseñanza que lo que nosotros queramos decir, sino dejar que la Biblia, la escritura, interprete a su propia escritura y nos más bien dé la enseñanza lo que quiso decir a nosotros. Que hacer exégesis es dejar que el texto bíblico, que sea propio maestro y que nos hable por sí solo lo que quiso decir el autor original. Y a través de los autores humanos, pero el autor original, el Espíritu Santo, quiso enseñar algo, quiso comunicar algo. Y eso es lo que nosotros tenemos que traer con claridad, con el sentido, y sin confusión, sin errores. ¿Por qué en el módulo utilizó esta parte donde si hiciéramos una película con dos autores, ¿por qué la eisegesis es el malo de la película? La exégesis viene a ser el bueno de la película y la eisegesis el malo de la película. Me encanta porque usted aquí señala algo muy interesante. Dice, eisegesis es el malo de la película, ¿no? Si rodáramos una película con dos autores, eisegesis fuera el malo de la película. ¿Por qué? Porque es el proceso inversivo de la exégesis. Dice, es el proceso mediante el cual se introduce palabras que no están en el texto. Esto está causando mucho daño, mi querido doctor, sí, porque se están introduciendo usando el mismo texto bíblico real. Pero dice aquí que es el malo de la película porque es el proceso mediante el cual se introducen palabras que no están en el texto, punto. Una forma muy común es hacer eisegesis. Es cuando se tiene una idea preconcebida, o sea, que ya se lleva de antemano, el que va a interpretar de antemano lleva una idea, un fin en mente. Y dice, cuando se tiene una idea preconcebida, un concepto creado por uno mismo, y entonces va al texto bíblico para justificar a toda costa, haciendo que las palabras digan lo que no dicen. Eso es tremendo. Así es. Y hay muchos ejemplos de lo que estamos viendo hoy en día, de cómo se están forzando para poder tener fines muy personales y arrastrando a la condenación a la iglesia. Por ejemplo, quiero señalar ejemplos rápidamente. Una cita que solemos usar en nuestra tarea evangelizadora, Apocalipsis 3:20. De hecho, pues, cuando yo mismo no sabía, yo he usado, he aplicado, pues, cuando evangelizaba, hey, eso está tocando la puerta de tu corazón, abre tu corazón, acéptalo, y así, cuando no sabía, pero cuando ya aprendí cómo hacer exégesis y interpretar, me di cuenta, ese texto fue dada dentro de un mensaje que fue dada al ángel de la iglesia de la Odisea. Tenía que leer desde 14 hasta 22 con cuidado de todo Apocalipsis 3. En otra palabra, está dirigiendo a los creyentes, ¿sí? Y a los creyentes que había dejado algo, que se ha enfriado, que está en una condición muy pobre, espiritualmente hablando. Y entonces hay que nosotros entender en qué sentido Jesús tratando que abriese la puerta del corazón, en qué sentido, y entrar con él y cenar con él, en qué sentido, porque no está hablando para directamente aplicar para un inconverso. Otra cita es cuando dice Mateo 18 por ahí, acerca de, hoy en día está en boga de una enseñanza de atar y desatar y aplica justamente para cuando echamos demonios. Y lamentablemente esos textos en su contexto durante 2000 años en la historia de la iglesia, nunca hemos interpretado ese texto para aplicar para lo de
echar demonios o liberar a los demonios, porque en su contexto esto no tiene nada que ver con la liberación de demonios. Tiene un sentido muy propio. Y como esto, hay muchos textos que hoy en día agarramos y también cada vez que iniciamos nuevo año o cuando pasa crisis como hoy en día. Yo he visto por esta situación de coronavirus, está circulando un montón de versículos que está tomado pero fuera del contexto. Y, wow, yo digo, propios autores quienes escribieron, si escucharan nuestras interpretaciones de esta etapa, este tiempo, este siglo, va a estar muy sorprendido. ¿Tú qué? ¿Esto qué tiene que ver con coronavirus y esto, aquello? Y ellos, ¿qué? Cuando nosotros recibimos de parte del Espíritu de Dios, de parte del Señor, tenía un significado muy marcado, muy claro para un contexto histórico, para primera audiencia en aquel entonces. Entonces, interpretación tiene que ver primero respetar qué quiso decir Dios a ese contexto y luego nosotros interpretar y luego actualizar y aplicar a nuestro contexto. Pero muchas veces traemos fuera del contexto y para aplicar a nuestro contexto como nos interesa. Y mucha gente no están preparados así discernir e interpretar en su propio contexto literario e histórico, pues se caen en graves errores porque nos llama mucha atención y nos da mucha curiosidad, pero tenemos que cuidar no tomar un texto fuera de su contexto, porque por eso he dicho en el comienzo, es más que un pretexto. Realmente está arrastrando miles y millones de personas en el mundo, porque todas las sectas, todos los herejes, todas las enseñanzas heréticas o erróneas han salido por una mala interpretación de un texto. Por ejemplo, hay muchas sectas que prohíben de comer cierta comida y esto, aquello. ¿Y por qué? Porque ha tomado mal de cierto texto del Antiguo Testamento. Entonces, hay que aprender cómo tenemos que interpretar cada texto acertadamente y usar bien la palabra de verdad. Porque si no, buena palabra y palabra de verdad pueda que ser usada para matar a la gente en vez de realmente dar la vida. Y Jesús dijo, Juan 8, conoceréis, versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lamentablemente, esta misma palabra de verdad, en vez de hacernos libres, está más atando y está guiando un ciego a otro ciego y ambos caen en el hoyo. Y metafóricamente pueda que estar cayendo en el infierno. ¿Por qué? Porque me estás llevando con una falsedad, con una falsa enseñanza o doctrina o instrucciones o interpretaciones. Por lo tanto, esta clase es tan importante. A veces, fines tampoco justifica porque a veces dicen, no, es que toda la buena cosa está ocurriendo y nosotros tenemos miles y miles de miembros y todos somos muy sinceros, amamos uno a otro. Claro, uno sinceramente también pueda que estar equivocado. Solo número de feligreses no implica que tú tengas la verdad. Que usted sabe muy bien que hay tantas sectas que han salido del propio cuna de cristianismo. Y tener millones de feligreses no es señal de que tenga la verdad. Y tenemos que tener muy en cuenta y realmente volver a las escrituras y tener ciertas medidas y pautas para interpretar correctamente en las palabras de Dios. Entonces viene a ser una batalla entre la exégesis versus eisegesis. Decíamos que entonces la eisegesis es el malo de la película porque es el proceso donde se introducen palabras al texto y de una forma, digamos, inapropiada para poder justificar algún tipo de causa o causar algún tipo de efecto a los oyentes, ¿no? Y lo que para mí causa mucho dolor y tristeza es que no solamente el expositor debe de conocer esto, sino también el receptor, puesto que cómo va a discernir si lo que se le está diciendo es lo correcto, ¿no?
Ujú. Ahora entiendo yo todo esto es porque es necesario que cada creyente tome una responsabilidad para no seguir a un personaje, para no Ujú. seguir Ujú. a un teleevangelista, por popular que sea, o como usted lo decía, por las multitudes o por lo bonito que habla, sino que Ni realmente, experiencia, porque hay un principio de interpretación correcta, sería principio de sola escritura, porque a algunos se pone más énfasis, impone sobre el texto de la escritura en base de su propia experiencia, su propio sueño, su propia imaginación, su propia directa revelación. Por eso, pues, Ángel Moroni revela y sale con otra enseñanza. ¿Y cuánta gente puede salir erróneamente de esa forma? Y tenemos que nosotros interpretar la escritura por medio de la propia escritura y no meter mi propia experiencia, mi propia revelación, mi propia inspiración, sino inspirada son los escritos originales y tenemos que respetar esas reglas. O a veces también enfatizamos tradiciones, porque algunos ya tienen predeterminada o preconcebida idea o una conclusión, ¿sí? Dependiendo de qué denominación pertenece, de qué grupo está asociada. Oye, lea el tal versículo, ya sabe cuál es su conclusión, porque así han aprendido, así han sido adoctrinados y nunca lo mira cierto texto con mayor cuidado, qué es lo que realmente dice el texto, en vez de meter su propia idea preconcebida. Entonces, en ese sentido tendríamos que cuidar mucho, mucho. y hablando de este malo de la película, usted señala algo que me parece también interesante. Dice al final, casi siempre la eisegesis aparece cuando no le gusta al lector lo que la palabra de Dios dice acerca de su propia falta o cuando quiere apoyo bíblico para una doctrina que no es bíblica. Esto es tremendo, Ujú. porque lo voy a repetir. Casi siempre, dice, casi siempre, la eisegesis aparece cuando no le gusta al lector lo que la palabra de Dios dice acerca de su propia falta o Ujú. cuando quiere un apoyo bíblico para una doctrina que no es bíblica. Pero esto sería fácil aplicarlo a una audiencia con mucha ignorancia, ¿no? Ujú. Pero estamos en el tiempo donde tenemos que salir de la ignorancia. Entonces, este malo de la película, que es la eisegesis, aparece cuando no nos gusta lo que la palabra de Dios nos dice, cuando nos señalan la verdad de lo que somos en realidad. Y la aparece para una manera para disfrazar, para introducir en ella algo que a nosotros nos parece o acomodarla a nuestro para que nos beneficie de una u otra manera. Ujú. Pero entonces la diferencia, esta es la eisegesis y usted partió desde aquí. Y qué bueno porque nos señala esta verdad, ¿no? Entonces la eisegesis es introducir algo que no es necesariamente lo que Dios quiso decir. Pero Por entonces, ejemplo, clásico, otro caso clásico sería lo que ha hecho Eva en Génesis 3. Ya seducido, engañado por ahí ante una pregunta seductora o dudosa que Satanás metió, la serpiente antigua, el diablo, según Apocalipsis 12:9, y le mete, pues, ciertamente Dios ha dicho que no pueden comer de todo árbol, entonces ella ya medio confundida, dice, no, pues, no, eh, que Dios dice como que no podamos tocar y no muráis, suavizarlo. Dios nunca ha dicho que no toquéis. En digamos, Génesis 2:17, cuando Dios dijo, el día que comiereis de este árbol fruto que prohibido, pues va a morir, ciertamente va a morir. No, no más ha dicho así, pero Eva ya añade, porque es lo típico de exégesis, añadamos o quitamos. Lo que no nos conviene, añadamos, o lo que no nos conviene, quitamos. Y es muy peligroso porque en vez de dejar que la palabra de Dios sea palabra de Dios, aunque no nos convenga, puramente que nos señale lo que Él quiso decir. Y a veces nosotros
tomamos ciertas cosas que a nuestro antojo, a nuestra conveniencia, interpretamos como nos guste. Y es por eso caemos en estos graves errores. Y Satanás es experto para disfrazar como un ángel de luz. Y él va a usar no solamente la mentira en sí, sino mentiras a medias o verdades a medias. Probad esto. Tú no vas a morir y refuta al final del día, pues a Eva. No moriréis, no moriréis. Wow. Usando la supuesta misma palabra de Dios. Sí. Qué tremendo. Entonces, para ir aterrizando en esta primera introducción de lo que es la materia, en este primer video, entonces decimos que la eisegesis sería en el término que significa, en definición, significa entonces insertar hacia adentro nuestra propia opinión, Sí. entre comillas. Ahora, en base de quizá a veces de nuestra propia experiencia, en base de la adoctrinamiento que nos ha pegado, o denominaciones y así. Cosas que ya sabemos la respuesta, aún antes de leer. A veces ni respetamos de su contexto, nunca hemos leído quién está hablando a quién y en qué contexto, con qué propósito, cuál es realmente el sentido original. No, ni respetamos. A veces sacamos un texto y le hace cerrar la Biblia y lo que fluye, todo dice lo que Espíritu Santo que me diga atrás de mi boca. Qué irresponsabilidad, ¿no? Uh-huh. Y no queremos decir que el Señor no tenga el control de todas las cosas, pero a veces por la irresponsabilidad de no hacer una correcta exégesis, que por cierto, el término de exégesis, usted señalaba, que todavía no hemos entrado, pero para ir aterrizando ya por cuestiones de tiempo, entonces exégesis es sentar hacia adentro lo que un texto no quiere decir, lo que nosotros queremos decir, pero en cambio la exégesis es extraer. Ok, sacar del mismo texto de la palabra lo que quiso decir y dejar que la palabra de Dios sea palabra de Dios. Suena sencillo y suena simple. El asunto es que requiere escudriñar. Exactamente. Ahí cae Juan 5:39, escudriñar las escrituras. Y también aquí no está anotado, pero lo que ha dicho en Hechos a los creyentes de Brea, ¿no? Me gustaría que rápidamente leer. Adelante. Hechos 17, versículos 10 y 11. Hechos 17, versículos 10 y 11 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos no recibían así nomás, o lo que les convenía. No, cada cosa, cada día, toda escritura con solicitud para ver si estas cosas que los apóstoles hablaban que era verdad o no. En aquel entonces todavía sin tener como hoy en día nosotros tenemos todo un libro, toda la escritura imprenta, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Pero ellos todavía no tenían manuscritos, imprentas, paquetes del Nuevo Testamento, pero nada más Antiguo Testamento. Pero aún así ellos podían ver con claridad a la luz de lupa de cristología. Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué necesitamos estudiar? Y quizá para cerrar este segmento, me gustaría, Hechos 8, un caso clásico de un hombre etíope, eunuco. Un día en el desierto, pues él estaba leyendo la Biblia, pues Dios le envía uno de los 7 diáconos de la iglesia, Felipe, le manda, desierto, vaya, vas a encontrar a alguien. Y en el desierto lo encuentra ahí, pues. Entonces, versículo, por ejemplo, 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro.
acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Esa es nuestra tarea. A todos los lectores, a todos los que tienen la Biblia. Solamente tener la Biblia no significa, pues, conoce el autor de la Biblia, conoce el mensaje de la Biblia. Y uno puede tener miles de Biblias, pero sin conocer al autor y consumador de nuestra fe, que es revelado en esta Sagrada Escritura. Por eso, evangelista Felipe le desafió a etíope eunuco. Tú lees, tú estás leyendo la Biblia, qué bueno que estás haciendo, pero entiendes lo que lees. Es nuestra tarea como pastores, hacerle ver a nuestro miembro, no solamente hacerle creer lo que le da la gana o lo que está hablando, sino hacerle ver, tú estás entendiendo bíblicamente, cristocéntricamente, y la verdad bíblica. Y ahí mismo dice 31, y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Por lo menos, etíope eunuco, a pesar de su alta función política, pero se humilló a sí mismo y sinceramente dijo, no entiendo. En el Ecuador nosotros diríamos, yo no entiendo ni papa ni arroz. Quizá un buen mexicano diría, ni taco entiendo. Un salvadoreño, hondureño diría, ni frijoles ni arroz. Sí, frijoles y arroz, entiendo, no entiendo. Explícame, ¿qué es? ¿De quién? ¿De qué está hablando? Y ahí comienza más, y lo que estaba leyendo era Isaías 53. De ahí partiendo, dice, habló con claridad. Estaba hablando del Mesías como siervo sufriente, que estaba hablando de la persona y la obra de Jesús, quien va a venir para padecerse en la cruz cruenta, para morir por nuestro pecado en nuestro lugar. Y de ahí, hablando con claridad el mensaje de la salvación, el mensaje cristocéntrico, trazando bien a la luz de la ley y el evangelio. Y todo esto estaremos abordando, y hay más de 30 pico de principios que queremos abordar uno por uno, detenidamente, con lujo de casos y ejemplos bíblicos, y cómo hacer ese ejercicio, cómo leer a la luz de Cristología, cómo dejar que la misma escritura interprete la misma escritura, qué implica de sola escritura, principio de sola escritura, principio de sola fe, principio de sola gracia, y hay muchas cosas más. Y valdría la pena y pueda ser muy provechoso si alguien quiere realmente aprender la verdad bíblica y así aplicarla. Gracias, doctor David. Amados estudiantes, queridos hermanos que nos han acompañado en esta disertación, esta primera etapa de introducción a esta materia de hermenéutica bíblica y misional. Simplemente digo, para que, como quedó en medio, hablamos acerca de lo que era la exégesis en la introducción versus eisegesis. Recuerda, la exégesis significa sacar hacia afuera, es decir, que queremos sacar lo que dice el texto bíblico de manera literal y objetiva, haciendo un análisis de palabra y después estudiar todo el contexto histórico literario. Es decir, que queremos saber lo que literalmente dice el texto y descubrir lo que Dios quiso decir. La exégesis es el primer paso necesario para hacer una correcta interpretación bíblica. En cambio, este malo de la película, el otro, la eisegesis, es cuando nosotros, en vez de sacar, queremos introducir nuestras propias ideas para obtener un fin que nos beneficie o que nos haga arrastrar a una comunidad a un proceso engañoso, como el enemigo lo hizo y lo planteaba el doctor a Eva. La exégesis aparece cuando a uno de lector, en la mayoría de los casos, no le parece lo que la palabra de Dios dice acerca de nuestras propias faltas. Entonces, metemos para agarrar un tipo de apoyo para una doctrina que no es bíblica.
Exégesis, sacar. Eisegesis, meter nuestras propias ideas. Sacar lo que Dios dice, literal y objetivamente. Eisegesis, lo que nosotros queremos decir, mal usando la bendita y sagrada palabra del Señor. Mi querido doctor, gracias por su tiempo. Gracias, amados hermanos. Estamos en contacto. Puedes escribirnos, ya sabes tú, y comunicarte con cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y hasta la próxima sesión. Seguiremos en este módulo de la hermenéutica bíblica y misional. Dios les bendiga a todos, mis queridos hermanos. Amén. Dios los bendiga.